En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará sobre la faz de la tierra. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Conforme vaya exponiendo las ideas que tengo, si alguno me tiene que interrumpir, ese es el momento, es lo más propicio. Más despacio, explícame eso, y si yo no sé, pues le investigo y les informo. Va a ser continuación o el preámbulo de lo que hicimos el domingo. La primer semana o el primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos ha propuesto siempre las tentaciones de Jesús. Este año fue el texto de Lucas, pero existe un paralelo que es el texto de Mateo. En estos textos se puede ver cómo Jesús ha afrontado la tentación, y estos textos nos pueden ayudar también a nosotros para que podamos reconocer las tentaciones propias y cómo se tienen que superar. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, como fue el domingo, se tiene la impresión de que la experiencia de Jesús no nos puede ayudar mucho, porque sus tentaciones son demasiado diferentes a las que sentimos nosotros. Parecen tentaciones extrañas, incluso hasta extravagantes. Aviéntate, convierte, sí, súper guau. Y uno dice, no, hombre, las tentaciones que yo tengo no van por ahí. Porque ¿quién de nosotros cedería a la solicitud de postrarse ante Satanás? Ven y adórame. No, pues nadie. ¿O quién lo tomaría en serio si nos propusiera transformar una piedra en pan o si nos insinuara a tirarnos por una ventana? Nuestras tentaciones, a veces uno piensa, son más serias, mucho más difíciles de vencer, y además no duran solamente una jornada, sino que nos acompañan durante toda la vida. Esas dificultades que estoy describiendo nacen de la falta de comprensión del género literario. ¿Qué es un género literario? Es un modo usado por el autor para comunicar su mensaje. Entonces, lo que siempre les explico en misa, el Evangelio del domingo no es una crónica. Entonces Jesús salió y se fue, y de ahí se fue para acá. No, porque no es un género literario de crónica, que lo redactó un testigo ocular, vio y anotó. No. Este género literario es un relato de una catequesis que quiere enseñarnos que Jesús ha sido sometido a la prueba no solo 3 veces, sino con toda clase de tentaciones, como dice el texto de Lucas. Para decirlo de una manera simple, no estamos ante el relato de 3 episodios aislados, esporádicos de la vida de Jesús, sino estamos frente a 3 parábolas. Ese es el género literario. Y las parábolas hay que interpretarlas, en donde a través de imágenes o de referencias bíblicas se afirma que Jesús ha sido tentado en todo como nosotros, pero con una sola diferencia, que Él nunca fue vencido por el pecado, como nos pasa a nosotros, que sí sucede. Esas 3 escenas son una síntesis simbólica de la lucha contra el mal que Jesús sostuvo a lo largo de toda su vida. Y quiero que identifiquen
cuáles son esas luchas, esa síntesis simbólica de la lucha contra el mal. Las voy a empezar a describir cada una y ustedes me van a decir cuál es la primera tentación. No quisiera que alguno se quedara desconcertado ante la idea que Jesús tuvo dudas como nosotros, o que haya encontrado dificultades en el desarrollo de su misión. No se desconcierte. No pasa nada si llegamos a rebajar un poco a nuestro nivel para entender a Jesús humanamente. Sin embargo, no ha sentido Jesús una aversión contra nosotros, sino que ha hecho su naturaleza humana propia. En nuestra carne mortal ha vencido el pecado. Antes de proceder entonces al examen de estas tres parábolas, voy a formular una premisa que ya la anuncié. Vamos al texto de Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer el capítulo primero, solamente para que distingamos cómo Mateo lo narra de una manera, Lucas lo narra de otra manera. A diferencia de Mateo, dice que Jesús, ¿cuándo fue tentado? ¿Sí lo tienen? Cuando estaba en el desierto. Pero a ver, vaya leyendo. A ver, no sé qué Biblia traen. Voy a leer esta Biblia, voy a hacer una traducción porque no está en español, pero lo puedo hacer. Dice, entonces Jesús fue conducido por el Espíritu en el desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador entonces se acercó y le dijo, y comienza la primera tentación. Mateo dice que Jesús fue tentado al final de los 40 días de ayuno. En cambio, Lucas afirma, ¿lo tienen? ¿Durante cómo dice, doctora? ¿Vero? Durante 40 días. Yo voy a leer la traducción que traigo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y fue conducido por el Espíritu en el desierto, donde 40 días fue tentado por el diablo. Esta traducción. Dice Lucas que la tentación acompañó a Jesús durante todo el tiempo transcurrido en el desierto. Mateo dice que al final del desierto. Con esta referencia al desierto y al número 40, Lucas intenta relacionar la experiencia de Jesús con la experiencia del pueblo de Israel, sometido a la prueba durante el Éxodo. En el Éxodo, si alguien quiere revisarlo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, ahí viene expresada la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Voy a leer. Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Por eso el pueblo duró 40 días, como Jesús duró 40 años en el desierto, como duró 40 días en el desierto en la tentación. A diferencia de Israel, Jesús al final de sus 40 días saldrá del desierto plenamente victorioso. El mal se verá obligado a admitir su total impotencia frente a él.
Ahora sí, ya con esta premisa de por qué Jesús dura ese tiempo en el desierto, consideremos ahora las 3 escenas en las que se condensan todas las pruebas superadas por Jesús. Primera tentación. Alguien que la lea fuerte. Vamos a centrarnos ya en Lucas ahorita, que es el evangelista de este ciclo litúrgico. Primera tentación, ¿cuál es? Dile a esta piedra que se convierta en pan. Ya dijimos que el género literario es parábola, entonces vamos a interpretar. El relato de las tentaciones viene inmediatamente del bautismo de Jesús, que ha sido que ya comenté de algún modo en el bautismo de Jesús, después de la fiesta de Navidad. Con esa fiesta se terminó la Navidad, ¿se acuerdan? En esa ocasión yo ponía de relieve en la reflexión que Jesús, el justo, el santo, no comenzó su misión denunciando a los pecadores. No se limitó en dar indicaciones manteniéndose a distancia de los demás como lo hacían los fariseos. Dice que fue a bautizarse junto a los pecadores en el punto más bajo de la tierra, que es el río Jordán. En ese lugar se mezcló con ellos. Se hizo uno de tantos, decidió recorrer junto con ellos el camino que conduce a la liberación. Así que Jesús compartió nuestra debilidad humana. Sin embargo, para él no fue una tarea fácil. ¿Por qué? Porque la primer tentación es prueba de ello, con la que Jesús enfrentó no solo una vez, sino toda la vida. ¿Cuál era esta tentación? Pues si él era el Hijo de Dios y estaba sufriendo momentos complejos, la tentación era, pues sírvete de tu poder divino para huir de las dificultades que los demás seres humanos encontramos. Si el ser humano tiene hambre, nos enfermamos, nos cansamos, perdemos la paciencia, tenemos que estudiar para aprender, podemos ser engañados, golpeados por la desgracia, o oprimidos por la injusticia, él, como hombre, habría podido liberarse de todas estas dificultades. Y en esta primera tentación, el diablo lo invita a que lo haga. ¿Pero qué andas sufriendo, mi rey? Bueno, sí, yo me lo imagino, ¿no? ¿Pero qué andas sufriendo? Tú eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder, tú lo puedes hacer. Los otros hombres, esos sí pueden sufrir el hambre, pero tú lo puedes liberar. Le sugiere un milagro para provecho personal. Es más, pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera escuchado al demonio y hubiera hecho un milagrito para él? ¿Cuántos milagros hizo Jesús para él en los evangelios? Ninguno. No hizo ninguno. Pero el demonio le dijo, ay, pues nada más es un pan. Si tú tú puedes multiplicar 5 panes y 2 peces para 5,000 gentes. Oye, ¿uno? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera accedido a esa tentación? Hubiera accedido al deseo de Satanás. ¿Y qué mensaje hubiera dado? ¿Se acuerdan de una herejía cristológica que se llama el docetismo? ¿Qué afirma esta
herejía cristológica. Pero no anotan, se llama docetismo. Si Jesús hubiera escuchado al demonio, habría renunciado a ser uno de nosotros. ¿No hubiera sido en realidad hombre? Hubiera sido solamente apariencia de hombre. El docetismo, esa corriente, esta herejía cristológica decía que la encarnación fue pura apariencia, que parecía hombre, pero no era. Pero Jesús dice, sí lo soy, por eso no acepté esa tentación. Jesús comprendió lo diabólico del proyecto de esa primer tentación. El poder de hacer milagros para su favor era una grande tentación. Pero como les dije, nunca sacó provecho propio. Siempre y todos los milagros de Jesús fue por los demás. Así que Jesús trabajó, sudó, sufrió, padeció el hambre, sed, pasó noches de insomnio, no quiso privilegios y sufrió. Yo pensaba, y se los dije a los niños en el Vía Crucis, que qué estación les llamaba más la atención cuando lo hicimos. Yo les decía, a mí me llama mucho la atención cuando Jesús ve a su madre. Yo digo, ¿a poco no habría podido decir que mi mamá no sufra? Y Jesús no hizo nada. No por malo, ¿verdad? No por malo, sino porque no quería un provecho para él. Porque si le sucede algo a su madre, pues él va a estar bien contento, ¿no? El momento culminante de esta tentación, bueno, más bien, a ver, pónganse a pensar otro momento en la vida de Jesús donde el demonio le vuelve a lanzar esta misma tentación. ¿En dónde? En la crucifixión, chiquito. En la cruz fue invitado nuevamente por uno de los que estaban crucificados a su lado, que hiciera un milagrito, que descendiera, baja tú de la cruz y sálvanos. Y Jesús dijo que no ves que no lo voy a hacer, porque entonces utilizo mis privilegios y el mensaje es que no soy igualmente humano como los demás. Así que Jesús no respondió al desafío. Si hubiera realizado el prodigio, hubiera rechazado la derrota. Jesús se hubiera convertido en un triunfador a los ojos de los hombres, pero en un perdedor ante los ojos de Dios. Esta tentación nos toca sutilmente de cerca a cada uno de nosotros, porque se presenta esta tentación como una invitación a replegarnos egoísticamente sobre nosotros mismos sin pensar en los demás, en rechazar el comportamiento solidario asumido por Cristo. Así que uno de nosotros puede ceder a esta tentación cuando usamos las capacidades que Dios nos ha dado para satisfacer nuestros caprichos y no para ayudar a los demás. Cuando nos adecuamos a la mentalidad corriente, que cada uno se las arregle como pueda, cuando pensamos que solo nuestros intereses nos preocupan, la tentación ya cayó en nosotros. A diferencia de Jesús, prefirió ser pobre, ser derrotado con los demás,
quiso ser solidario con los demás. Y ahí es donde cada uno de nosotros pudiéramos pensar. En esta primera escena se identifica y se denuncia el modo erróneo con el que el hombre se relaciona con las realidades materiales. Y yo subrayaría esta idea porque aquí está la primera tentación. La primera tentación es identificar el modo erróneo con las cosas materiales. Es diabólico el uso egoísta de los bienes, acumular para sí, vivir del trabajo de los otros a beneficio propio, buscar el placer a toda costa, derrochar en lujos, en lo superfluo, cuando a los otros les puede faltar hasta lo necesario. Así que a la propuesta del diablo, Jesús le responde con un texto de la Escritura, citando el libro del Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 3. ¿Cuál es el texto? No tentarás al Señor Jesucristo, a tu Señor. No solo de pan Vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. O sea, no solamente buscando ese privilegio o estas cosas materiales es como uno puede vivir. Es más, muchos de los que están aquí presentes pudieran hasta recordar cuántas limitaciones había hace 30 años en el entorno. Y dices, yo no la pasaba bien. No solo de la relación con los bienes materiales, es como uno puede ser mejor. Hay muchas cosas que uno no tenía o no tiene y no pasa nada. No pasa nada. Solamente quien considera la propia vida a la luz de la palabra de Dios es capaz de dar a las realidades del mundo su justo valor. Así que las cosas materiales no hay que destruirlas, no hay que despreciarlas, no hay que rechazarlas, no son malas, pero tampoco hay que convertirlas en ídolos. Las cosas son criaturas y Dios nos hizo libres frente a estas criaturas para someterlas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? Segunda tentación. Ay, ni les di chance, ¿verdad? Venga, señora. Capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre. Vámonos a la segunda tentación. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Siempre Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te daré poder sobre estos países y te entregaré sus riquezas, porque me han sido entregadas y las doy a tu. Muy bien, gracias. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Parece un poco exagerado lo que el diablo afirma, y sin embargo es verdad. La lógica que rige el mundo, la que regula las relaciones entre las personas, no es el sermón de la montaña, Mateo 5. No es el de las bienaventuranzas, Lucas capítulo 6. ¿Cuál es? La lógica que rige el mundo. Bueno, ¿cuál es la lógica del sermón de la montaña? Dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre, que tienen sed.
Dice que van a ser dichosos, o sea, bienaventurados, felices. La lógica que rige el mundo no es esa. ¿Cuál es? La lógica del maligno, que dice esta. Tener y poder. Esa es la lógica. A ver, si la primera tentación denunciaba la manera equivocada de relacionarnos con las cosas, esta tentación nos ayuda a desenmascarar el modo diabólico con que podemos relacionarnos con quién. La primera tentación era por las cosas. La segunda tentación, no me quiero despeinar y arrancarlos. Ya tengo muy poquito. No me dan ganas de despeinarme. A mí me parece, vuelvo a repetir, si la primera tentación denunciaba la manera equivocada de relacionarnos con las cosas, esta nos ayuda a desenmascarar el modo diabólico con que nos podemos relacionar con las personas, con nuestros semejantes. ¿Me explico? La elección está entre dominar o servir, entre competir o ser solidario, entre sobresalir o considerarse siervos. Esta elección se manifiesta en toda actitud y en todas las circunstancias de la vida. Porque quien se ha forjado un buen nivel cultural o ha alcanzado una posición de prestigio, puede ayudar a crecer a los menos afortunados, pero también puede servirse de sus logros para humillar a los menos dotados y decir, ¿tú qué sabes? La tentación es dominar a los demás. Quien tiene poder o es rico puede servir a los más pobres o favorecer a los menos afortunados, pero también puede darse a la buena vida a despensa de los más limitados. El ansia de poder es tan irrefrenable que incluso el pobre se puede ver tentado en dominar a quien está más fregado que él. O sea, esta tentación de poder no tiene límite. No hasta se dice, ya se subió un tabequito, ya hasta se mareó. Y eso que apenas es el párroco de Tejeda, ¿no? Apenas. ¿Qué sería si fuera el párroco de wow? Es que yo les digo a mis compañeros, es que yo estoy en el cerro. Sí, no, pues es un cerro. Estoy en el cerro. Pero bueno, entonces, el ansia de poder no tiene límites. Es más, hasta en los grupos, apenas le das la llave a alguien, no, ya se siente el... A ver, tú vas a poner las servilletas, por las servilletas nadie pasa, porque tú dices, no, sí, es duro, es difícil. La autoridad, óigalo bien, la autoridad es un carisma, es un don de Dios a la comunidad para que cada uno pueda encontrar en ella su puesto y ser feliz. La autoridad es un carisma, pero el poder, por el contrario, es diabólico, aun cuando sea ejercido en nombre de Dios. Miren, papás, ustedes tienen que ejercer la autoridad, pero no deben de ejercer su poder, porque ese es peligroso.
El demonio le dijo a Jesús: a mí me ha sido entregado todo el poder, toda la gloria. Todo será tuyo si me arrodillas. Ustedes y yo ejercemos autoridad, pero cuidado con ejercer el poder, porque ese sí es muy dañino. Donde quiera que una persona humana sea dominada, donde quiera que se luche para prevalecer sobre los demás, donde quiera que alguien se vea obligado a arrodillarse o inclinarse ante un semejante suyo, ahí está actuando la lógica del maligno. Un esposo puede ejercer poder sobre sus hijos, sobre la esposa, o al revés, cuidado. A Jesús no le faltaban dotes para sobresalir, para escalar todos los peldaños del poder político y religioso. Era muy capaz, era inteligente, lúcido, valiente, atraía a las gentes, era carismático. Ciertamente hubiera sido un hombre de éxito, pero con una condición: hubiera tenido que adorar a Satanás. Es decir, hubiera tenido que adecuarse a los principios de este mundo. Ser competitivo, recurrir a la violencia, pisotear a los demás, aliarse con los poderosos y emplear sus métodos. Su elección ha sido la opuesta. Ha preferido ser siervo y no ejercer poder. Hasta aquí hay un comentario. Ya son las 8, ya llevamos 30 minutos. Me quedan 15 minutos. Yo me encargo de eso. ¿Hasta aquí algún comentario o vamos bien? A ver, la tercera tentación, desde mi punto de vista, es la más peligrosa. ¿Por qué? Si la primera tentación era en relación a las cosas, la segunda tentación era en relación a las personas. Muy bien, ustedes sí me están poniendo atención, Lástima que no traigo un dulce para darles. Yo siempre ando dando dulces a los niños. La tercera tentación, la más peligrosa, ¿contra quién va? Contra Dios. Y esa es la más peligrosa de todas. La propuesta diabólica se basa nada menos que en la Biblia. Si eres el Hijo de Dios, tírate. A ver, déjale esta traducción. Ay, Dios, me estoy poniendo nervioso. Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. La más sutil de las astucias del maligno es presentarse con rostro cautivador, asumir un talante devoto y servirse de la misma palabra de Dios para engañar. ¿Se fijan que esta tercera tentación comienza citando la Biblia? Si tú eres el Hijo de Dios, está citando un texto del Deuteronomio. El demonio no se va a presentar con cuernos, oliendo a azufre y desagradable. Se presenta, yo decía, con rostro cautivador, con un talante devoto, sirviéndose de la palabra de Dios, pero después engaña.
El objetivo máximo del maligno no es el de provocar alguna que otra caída moral. Que este mienta, que este haga. No, ese no es el objetivo máximo. Que caiga en una fragilidad o en una debilidad. El objetivo máximo del demonio es minar la base de nuestra relación con Dios. Este objetivo se consigue cuando en la mentalidad del hombre se insinúa la duda acerca de la fidelidad de Dios a sus promesas. La duda que se cumpla su palabra, de que nos asegure su protección, de que no nos abandone después de habernos mostrado su confianza. De esta duda nace la necesidad de tener pruebas. Sí. Ay. Ay. A ver, la repito esta idea. La repito. Yo decía que el objetivo del demonio no es simplemente que caigamos en una debilidad, fragilidad moral. Engañar. Muy bien, Ana, gracias. No, hombre, un dulce, porque esta chamaca. Sáqueme un dulce, por favor. Pero quién sabe si los niños tomen Halls. ¿No pican los Halls? Ya ahorita me van a conseguir una cosita, es que cuánta sabiduría. Entonces, no es el objetivo engañar, dice la niña. El objetivo es minar la relación con Dios. En otras palabras, para decirlo de una manera, es cuando nace la necesidad de tener una prueba si es que Dios me quiere, si es que Dios cumple. A ver, si quieres que yo haga esto, que se pose, gracias, son de las elegantes. Ya vi la marca. Ok. Entonces, es cuando uno pone como condición de que Dios me haga una prueba, me cumpla un milagro, haga determinada cosa para yo también hacerlo. En el desierto, por ejemplo, el pueblo de Israel, extenuado por el hambre, la sed, la fatiga, ha cedido a esa tentación y ha exclamado: ¿está o no está con nosotros el Señor? Y tómala que vinieron las plagas de Israel contra el pueblo, ¿no? Porque dudaron de que Dios o estaba o no estaba. Ha provocado a su Dios. Si estás de nuestra parte, si realmente nos acompaña, si nos acompañas con tu amor, manifiéstate dando una señal, haciendo un milagro. Y esa tentación nos puede pegar a todos. Jesús no cedió a esa tentación. Nunca dudó del amor de Dios, de la fidelidad del Padre, ni siquiera en el momento más dramático en la cruz, frente al absurdo de todo lo que estaba sucediendo. Se ha sentido abandonado, pero Dios entendió que Dios estaba cerca de él. Cuando Dios no realiza nuestros sueños, la tentación es que podemos comenzar con las quejas. ¿Y dónde está Dios? ¿Existe de verdad? ¿Por qué nos pasó esto a nuestra familia? ¿Vale la pena continuar creyendo en Él? Si no interviene en favor de nosotros, pues ¿para qué nos sirve? La tentación ya cayó.
Y si Dios no nos da la prueba de amor que le exigimos, nuestra fe corre el riesgo de venirse abajo. Y a lo mejor hasta en casa ha sucedido. Hay quien se ha alejado porque Dios no lo escuchó, según. Pero debo recordar una cosa, y lo saben ustedes. Dios no ha prometido a sus fieles evitarles dificultades y tribulaciones. No ha prometido liberarlos milagrosamente de la enfermedad y del dolor. ¿Qué es lo que ha prometido? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete dar la fuerza para no salir derrotados de las pruebas. Así que es impensable que Dios nos trate de manera diferente como ha tratado a su Hijo unigénito. Esto no es posible. Sino que Dios, cuando hace una promesa, la va a cumplir. Pero no lo pongas a prueba. No lo pongas a prueba. Porque la tentación, eso es lo que quiere el demonio. Que dudemos del poder de Dios. Y la fe viene a menos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Fuerte. Claro, Ana. Es más, te voy a poner un ejemplo. Mira, en Padua, en Italia, hay un santuario que tienen los franciscanos y allí está sepultado San Antonio. Y entonces, entre los recuerditos que venden en las tiendas ahí, las tiendas de la iglesia, está el San Antonio poniéndolo de cabeza. Porque dicen que, pues para que, pues tú sabes, nena, ¿a qué me refiero, no? Y entonces comenzamos a decir, sí, órale. Pero si no, órale de pie. O sea, no te venero, no te prendo la velita, porque esa es la tentación de poner a prueba, de dudar. La voluntad de Dios, ¿verdad? No los sueños personales. Quiero terminar esta noche con la manera de cómo termina el texto de Lucas. Nos vamos hasta el versículo 13. Ya nos vamos, Ya nos vamos. Son las 8:11. Me quedan 4 minutos. No será una tentación esa. Ay, no, van ganando mis gallitos seguramente. A ver, ¿cómo termina el texto de Lucas? Y nos vamos. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Ojo, yo voy a leer la traducción del domingo. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. ¿Qué quiere decir? El maligno no se ha alejado definitivamente. Se ha retirado a la espera del tiempo fijado. Y esto quisiera que lo pensáramos. A veces vencemos las tentaciones, pero no quiere decir, no, yo ya la hice. Ya me gradué. Baja la guardia y verás lo que pasa. Entonces, el maligno está esperando el momento oportuno. Anda como león rugiente. Como león rugiente buscando a quien devorar.
Aquí entonces es donde hay que estar atentos, porque no estamos librados de que el maligno nos tiente en la relación con las cosas, en relación con las personas o en relación con Dios. ¿Alguna pregunta final, comentario, duda o sugerencia? ¿No? Señora Silvia. Híjole, no sea malita, no le entendí. Sí. El ya desconfiar de él ya es la falta. La duda misma es una falta. La fe, la duda de la fe en Dios. De hecho, pocas veces en los exámenes de conciencia he dudado del poder de Dios en mi vida. Pero la duda solamente después se ejecuta a través de un acto, pero en realidad la duda ya nació. Ya la tentación está. Sería una falta que seguramente se concretiza o en un pensamiento o en una práctica, decir yo ya no lo hago, yo ya no voy a hacer, ya no voy a rezar. Y esto es lo que yo he visto en muchos jovencitos que por alguna situación dijeron, yo ya no. Algo pasó, pensaban que Dios les iba a cumplir todos sus sueños, pero Él no cumple sueños. Uno cumple la voluntad de Dios. De hecho, a mí me encanta el pasaje cuando Jesús invita a sus discípulos a entrar al mar de Galilea. Y estando Él, la barca se empieza a mover. O sea, no te garantiza que porque esté cerquita, no se va a mover la barca. Sí se mueve. Y a veces muy feo. Pero debemos saber que está en la barca. Y Él dice, hombres de poca fe. La falta de fe ya es. Muy bien. Pues, sí, perdóname. Pregúntame, ¿verdad? Me lo dio una señora que vino. Muchas gracias, señora, que me lo trajo. Sí. Cuando, de lo que hablaba usted, de que a veces nosotros requerimos un milagro al Señor y a veces no nos sucede, pero a veces en el no concedernos, a veces está como algo atrás, como un aprendizaje. ¿Sí? A lo mejor en ese momento uno no lo entiende y puede uno llegar a perder la fe. Pero siempre en las cosas que nos suceden hay un aprendizaje. Correcto, sí. Creo que le están llamando. Sí. Que la cena, que la cena. Con razón no se detenía. Que se esperen, que ya estoy acabando, que me quedan 3 minutos. Evidentemente que toda experiencia es una enseñanza y es un aprendizaje. Y las tentaciones que uno va viviendo se van dando cuenta que van cambiando conforme pasan los años. Cuando uno es más chamaco son un tipo de tentaciones. Cuando uno avanza en los años son otro tipo de tentaciones. Pero a veces el peligro es que seguimos haciendo exámenes de conciencia cuando estábamos solteros. Decir, ay, por favor, ya está casado, ya está es abuelito, ya cambie su esquema de evaluar. Porque si no, pues uno no aprende de los errores, como dice usted, ¿no? Muy bien. Pues yo les agradezco, me pasé con 2 minutos, les puedo dar la bendición.
El próximo miércoles los invito, sería la segunda reflexión de Cuaresma, el viernes. Próximo viernes, la próxima semana, a las 7:30, están todos invitados. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una linda noche todos. Si alguien quiere un dulcecito, aquí hay para los que alcanzan. Gracias, Padre. Ah, chiquito, cómele tú. Contestó bien. Contestó bien.